Buenas a todos, nos encontramos en el tercer capítulo del tutorial sobre diabetes. En este caso nos vamos a centrar en uno de los aspectos más importantes dentro del autocontrol de esta enfermedad. Hablamos de la alimentación. Vamos a hablar sobre diferentes conceptos relacionados sobre los nutrientes y alimentos distintos a consumir, así como patrones dietéticos y manejo en función del tratamiento con insulina. Así que espero que este vídeo sea de utilidad. Y aprovecho también para animaros a que si os gusta el material creado a través del blog de drquaik.com os suscribáis abajo, aquí en drquaik.com/suscripción, que es la manera de recibir emails de manera gradual con el objetivo de estar al día de las novedades que van surgiendo en el blog. Espero que si tenéis interés os suscribáis y me deis vuestras impresiones y vuestros comentarios al respecto. Así que vamos allá a ver el siguiente vídeo. La alimentación es uno de los pilares fundamentales en los que se basa la salud global y general de la mayoría de las personas. En concreto, cuando la alimentación y la nutrición que llevamos a cabo no es adecuada, puede aparecer la enfermedad. Pero cuando esta está instaurada, como es en el caso de la diabetes, es de importancia capital, sobre todo teniendo en cuenta que es una alteración metabólica y endocrina, pues que dificulta el manejo de la glucosa en sangre, llamada glucemia. En este caso es de importancia vital que tengamos un control en cuanto a la alimentación para que esta enfermedad no progrese y sobre todo pues podamos detenerla y si pudiéramos incluso revertir sus efectos. Así que vamos a ver las siguientes diapositivas para adquirir mayores conocimientos. Mediante la alimentación, el paciente con diabetes tipo 2 puede tener un control mucho mayor de su enfermedad y podría prevenir pues algunas complicaciones que sería deseable que no sucedieran. En este caso, el control de la alimentación sería importante por varios motivos. Uno de ellos, para conseguir mantener el peso objetivo que cada persona requiera, sobre todo si se padece de sobrepeso u obesidad. Asimismo, mediante la alimentación pretendemos conseguir un objetivo individual de los niveles de glucemia, tensión arterial y lípidos, que son otros factores de riesgo cardiovascular asociados. Asimismo, prevenir o retrasar las complicaciones de la diabetes, tanto macrovasculares como microvasculares, y sobre todo pues mantener el placer pues por la comida adaptada a los patrones dietéticos que cada persona requiera. Si nos vamos centrando ya en los diferentes componentes principales, pues tendríamos en primer lugar los hidratos de carbono. Dentro de las recomendaciones en los hidratos de carbono, pues habría que destacar que sería bueno evitar aquellos hidratos de carbono refinados y aquellos alimentos con azúcares añadidos. Hidratos de carbono refinados son aquellos pues, que carecen de fibra, carecen de otros componentes naturales que lo hacen alimentos mucho más completos, así como azúcares añadidos en los diferentes pues, bollerías industriales, alimentos helados, dulces y aquellos alimentos que nos aportan unos picos de insulina muy grandes, nos elevan la glucemia en sangre pues, más de lo normal y nos favorece una estabilidad y un control de la enfermedad. Asimismo, evitar los zumos de frutas, que no es otra manera más que de añadir azúcares elevados en sangre mediante la fructosa, y evitar refrescos azucarados y edulcorados, que por supuesto mucho peor. Como dijimos en otros tutoriales, los zumos de fruta deben ser consumidos de manera menos habitual que la fruta completa en sí. Es más preferible tomarse una naranja o dos en cuanto a fruta completa que tomarse el zumo de 3 o 4 naranjas, dado que la fructosa que se elevaría en sangre sería mayor y perderíamos también esos efectos saciantes que produce la fruta cuando la ingieres al completo, porque además de ingerir fructosa, ingieres otro tipo de alimentos como por ejemplo la fibra que hay contenida en ella. Asimismo, sería muy bueno potenciar el consumo de cereales integrales, no refinados, de legumbres, de vegetales y de frutas. Y asimismo, en el caso de que tuviéramos que utilizar insulina rápida, de acción rápida, antes de cada comida, sí que sería importante pues ya llevar un control más exhaustivo del alimento en cuanto a hidratos de carbono que ingerimos, mediante el cálculo de raciones, para adaptar
la alimentación exactamente a la medicación, porque si no concuerda la administración de insulina rápida con el cálculo de hidratos de carbono de la dieta, podrían darse lugar a descompensaciones y complicaciones tales como hipoglucemia o hiperglucemia. Por otra parte, en el caso de insulina lenta, este tipo de insulina que se administra para mantener los niveles de insulina equilibrados a lo largo del día, en este caso, más que el cálculo de raciones concretos de cada comida, lo que habría que tener es un reparto en cuanto al tiempo y las cantidades constantes. Tengamos unos hábitos de vida en cuanto a alimentación de hidratos, pues más o menos equilibrados, que más o menos lo mantengamos en el día de manera similar que en los siguientes días de la semana, para que nuestro organismo, nuestro cuerpo, se habitúe a una pauta y esa administración de insulina lenta que hace acción a lo largo de todo el día, pues cumpla su misma función. Por otra parte, en cuanto al consumo de proteínas, habría que decir que a priori se prefieren que de manera habitual las que ingiramos sean de origen vegetal y procedentes de lácteos desnatados. Sin embargo, esto no significa que no se puedan tomar lácteos enteros, que también tienen sus beneficios, así como proteínas de origen animal. Pero en líneas generales el peso específico pues recaería sobre todo en que las proteínas sean de origen vegetal en su mayoría. Por otra parte, si no hubiera alguna enfermedad renal asociada con dificultad de filtrar la orina y hubiera además una necesidad de perder peso, habría que destacar que las dietas que tengan un alto contenido en proteínas, quizás de un 20-30%, podrían favorecer esa pérdida de peso. Tengamos en cuenta que las proteínas tienen un poder saciante mayor que otro tipo de compuestos. Por tanto, una dieta con una cierta elevación en el consumo de las proteínas podría ser más saciante y podría favorecer también la pérdida de peso, así como ganar masa muscular, que en cierto modo también sería útil para nuestra salud. Este es el caso, pues, por ejemplo, de las proteínas de origen vegetal que encontramos en las legumbres. En el caso de la grasa, habría que destacar que más importante que la cantidad de la grasa es la calidad de las mismas. Hay dietas que se recomiendan altas en grasas, sobre todo si estas son ricas en grasas monoinsaturadas, como el aceite de oliva virgen extra, como algunos frutos secos, que incluso se han visto más beneficiosas para la salud que dietas bajas en grasa. O sea que debemos eliminar el concepto, incluso no solo para el control de la diabetes, sino también para la dislipemia y otras patologías, eliminar el concepto de que hay que tomar dietas pobres en grasas. No, las grasas son también un componente muy importante dentro de nuestra composición corporal y que cumple muchas funciones. Lo que pasa es que más que la cantidad, más que comer pocas o muchas, es la calidad de las mismas, que sean de buena calidad. En este caso, las monoinsaturadas pues reúnen esos requisitos. También es cierto que otro tipo de grasas muy importantes son las poliinsaturadas y en concreto los tipos de ácidos grasos omega 3 provenientes de alimentos, sobre todo, tales como los pescados azules, porque en contrapartida no podríamos recomendar, no sería recomendable suplementos de ácidos grasos omega 3, dado que estando intrínseco este tipo de ácidos grasos en los alimentos, carece de sentido que tengamos que administrarlo mediante suplementos. No se recomienda hoy día la toma de este tipo de ácidos grasos en suplementos. No se ha visto que la toma de los mismos, aunque baje el colesterol, prevenga enfermedades cardiovasculares, a diferencia del que sí ingerimos a través de los alimentos. Por supuesto, y esto sí que es muy importante, evitar el consumo de ácidos grasos tipo trans y ácidos grasos industriales. Esto se habló ya en el tutorial de dislipemia. Son ácidos grasos que sí que están muy vinculados con el aumento de riesgo cardiovascular y más en el caso de la diabetes, por supuesto. Aquí tenemos una foto de un alimento rico en ácidos grasos omega 3, en este caso el salmón. Finalmente, en cuanto a los diferentes compuestos, pues la fibra, en este caso la fibra soluble, presente en frutas, verduras, disminuye los niveles de colesterol en sangre. Ya vimos en el curso de dislipemia que se produce una especie de gel que atrapa ácidos biliares
y por tanto mucho del colesterol obtenido en la dieta no es capaz de absorberse a nivel intestinal, se excreta por las heces y disminuye en cierto modo el colesterol. Por otra parte, se recomienda que la dieta contenga una ingesta de fibra de 25 o 30 gramos de fibra al día, y en cuanto a la sal, pues al igual que en el curso de hipertensión, pues se recomienda una ingesta moderada, en este caso de sodio. Si os habéis fijado, muchos de los consejos que hemos dado en estas diapositivas anteriores son muy similares a los que se podrían aplicar en el tratamiento o consejos dietéticos de la dislipemia o de la hipertensión arterial. Si os dais cuenta, todas estas patologías, dado que están englobadas en sí y pueden favorecer todas ellas enfermedades cardiovasculares, el tratamiento en cuanto a la alimentación prácticamente es muy similar, con pequeñas connotaciones según el caso. Ahora vamos a hablar de otros alimentos y de otros consejos, así como patrones dietéticos y manejo un poco más pormenorizado de la alimentación en el caso de consumir y tener tratamiento con insulina. Vamos allá. Dentro de otros alimentos importantes en cuanto a los buenos hábitos de vida saludables y sobre todo en el caso de la diabetes, pues cabría destacar el consumo de huevos. El huevo es una fuente barata de proteína de altísima calidad, sobre todo por la proteína que hay intrínseca en la clara del huevo. No hay evidencia de que el control de la diabetes mejore o empeore por el consumo de huevos, pero dado que la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular y el consumo de huevo puede mejorar el perfil cardiovascular de la persona, pues es un alimento muy a considerar y no habría por qué hacer restricciones en cuanto a su consumo moderado. Por otra parte, en cuanto a las legumbres son una fuente muy rica en proteínas vegetales, en fibra y que además aportan un bajo índice glucémico, por tanto elevan un poco la glucemia en sangre, así que para la enfermedad como la diabetes es un tipo de alimento muy importante y que se recomienda su consumo. En este caso, pues podríamos recomendar una taza o un cazo unas 3 veces por semana. Finalmente, en el caso de los frutos secos, pues también se recomienda su consumo, en este caso unos 30 gramos, que puede ser de 3 veces a la semana hasta todos los días, como por ejemplo el consumo de nueces, de avellanas, de almendras. Son ricos en ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados y por otra parte además es un alimento que mejora el perfil cardiovascular de la persona, por tanto muy importante también su consumo. Pero más importante que conocer las características de cada alimento en sí o de cada nutriente sería aconsejar un patrón dietético global, un estilo de vida más complejo que la simple recomendación de algunos alimentos. En este caso, algunos patrones dietéticos muy conocidos y recomendados son tanto la dieta mediterránea, tan extendida en nuestra región, así como la dieta DASH, que es la dieta que se recomienda en pacientes con hipertensión, de la sigla Dietary Approaches to Stop Hypertension, son medidas para prevenir y parar la hipertensión, así como la dieta basada en vegetales fundamentalmente. Como vemos, cada patrón dietético podría adaptarse más a unas personas que a otras y esto va a depender de, sobre todo, las propiedades, las características propias del individuo, propias de la cultura a la que pertenece el individuo y las decisiones particulares que éste desee. Pero cualquier patrón dietético de estos perfiles podría adaptarse bien al paciente con diabetes. Por otra parte, podríamos hablar de algunos aspectos concretos en pacientes que tengan medicación con riesgo de producir hipoglucemia. Tal es el caso del uso de insulina, ¿no? Insulina a dosis variables, como aquellos pacientes que utilizan insulina de acción rápida antes de cada comida, adaptándose pues a las cantidades del mismo. Ahí sería importante instruir al paciente en cuanto al cálculo de raciones y ajuste de intercambio en los diferentes alimentos. Depende esto mucho de dosis, de qué tipo de ejercicio físico realiza el paciente, etcétera. Pero en pacientes que usan
insulina que puede variar en el día en función de sus necesidades, sería muy importante instruirlo en cuanto a cálculo de raciones, en cierto modo ser más preciso en cuanto a la cantidad de alimentos y nutrientes que requiere en cada comida, con el fin de evitar, lo que hemos dicho, hipoglucemia o desajustes diarios en el control de la glucemia en sangre. Por otra parte, en el caso de la insulina que llamamos dosis fija o insulina lenta, la que se administra una vez al día para mantener los niveles de insulina constantes o según las necesidades del paciente a lo largo del día, en este caso se recomendaría que a la hora de alimentarse pues se utilicen métodos visuales, como por ejemplo el del plato. En un plato pues saber qué proporciones de cada alimento pues deben ocupar dicho plato, cantidades como por ejemplo referirnos a una taza de legumbre, un puñado de frutos secos, 2 cucharones, métodos más visuales que faciliten el control más o menos constante de los alimentos en el día a día en el paciente diabético. De esta manera podríamos adaptar los hidratos de carbono al paciente según sus necesidades y sobre todo pues facilitaría pues mantener eso que habíamos dicho anteriormente, una constancia en cuanto a las pautas dietéticas del paciente sin tener que estar con una báscula día a día midiendo cada alimento y tener pues más o menos una tranquilidad de que llevando un patrón similar en el día a día pues las dosis fijas de insulina van a mantenernos nuestras necesidades de glucemia en sangre pues como requerimos. Y llegamos al final del tercer capítulo sobre el tutorial de diabetes. En este caso nos hemos centrado en la alimentación. No olvidéis que es muy importante tener una alimentación variada, equilibrada, sobre todo rica en alimentos naturales, en alimentos lo menos procesados posible. Destacar pues el consumo de hidratos de carbono que no sean refinados, más consumo de cereales integrales, de legumbres, de frutas, de verduras, así como consumo de proteínas pues necesarios adaptados a nuestras necesidades, que tienen su poder saciante y ayudan a perder peso en este caso, así como grasas cardiosaludables, sobre todo las monoinsaturadas, las poliinsaturadas, así como también una aplicación de un patrón dietético, porque al hablar de alimentos por sí solos no es suficiente, sino llevar un patrón dietético pues adecuado, adaptado a nuestras necesidades, a nuestros gustos, a nuestras preferencias, para mantenerlo en el tiempo, porque no hablamos de dieta, no hablamos de restricción de alimentos de manera radical, sino hablamos de un concepto global de alimentación que pueda ser aplicable y mantenido a lo largo del tiempo. Espero que toda esta información haya sido útil y nos veremos en el último capítulo para hablar sobre la actividad física en la diabetes. Nos vemos.